Buenos días. Este es un programa del Espacio General de la UNED Sin Distancias, un programa de radio en el que hoy vamos a dedicarnos a tratar de filología. Está con nosotros el profesor Germán Ruy Pérez. ¿Qué tal, profesor Ruy Pérez? Un saludo. Hola, ¿qué hay? El profesor Germán Ruy Pérez es catedrático de la UNED y divulgador científico. El tema que nos ocupa hoy, del que vamos a hablar, es de completa actualidad. Por darle un título, le hemos dado este de COVID-19 en la formación y educación. ¿Qué tiene que decirnos? Es un título amplio, general, pero yo creo que va a centrar la conversación que vamos a mantener en este programa, profesor Ruy Pérez. Pues sí, yo creo que es un tema muy actual. Estamos todos los que estamos implicados en la formación muy inquietos. No solamente hay una incertidumbre a nivel sanitario, sino hay una gran incertidumbre, cada uno en su profesión y en este caso en la formación y en la educación muchísima. Es decir, que los profesores y educadores estamos ahora con más interrogantes que certezas también en nuestra profesión. Para comenzar a hablar de COVID-19, cómo afecta a la formación y educación, habría que hablar de unos datos estadísticos que nos centren en qué situación estamos, cómo se puede inclinar la situación hacia un lado o hacia otro. No hay muchas teorías, hay que contar con lo que se tenemos, pero primero sería eso, ver los datos estadísticos. Claro, aquí hay que contextualizar porque realmente hasta ahora no se conoce que haya habido un cierre total de facto de tantas instalaciones y centros educativos presenciales como el que ha sucedido en numerosísimos países del mundo a raíz de la pandemia del COVID-19. Es decir, que los responsables sanitarios y políticos dieron la orden de cerrar numerosos centros y eso pues ha supuesto que prácticamente haya afectado al 94% de la población estudiantil. Estamos ahora, a fecha de hoy, ya ha transcurrido unos meses desde la gran alarma, desde el año 2020, y esto realmente pues es un dato importante, sobre todo en los países avanzados. Pero no solamente hay que ver este dato negativo, el parón en la educación, sino también lo que ha supuesto también de incentivo, de búsqueda de soluciones innovadoras y alternativas. Pero bueno, esto ya sería otro gran tema que podríamos abordar después. Sin duda, porque habrá muchas ramificaciones de este tema que podemos tratar en otros programas. Pero quería también hacer hincapié, profesor Ruy Pérez, en la imposibilidad en gran parte de la educación presencial. Claro está, con los datos que ha dado usted, que ha aportado, además son generales, no estamos hablando solamente de nuestro país. Pues sí, es decir, ahí lo que sí se ha demostrado era que la educación presencial no podía ser y entonces se ha buscado soluciones sobre todo en la educación a distancia. Y en la educación a distancia entendida también con gran apoyo de Internet. Aquí el problema que tenemos es que hay una gran jungla de términos. Se habla de e-learning, de formación online, de educación a distancia. Ahora están incluyendo otros términos como educación remota de emergencia o formación remota de emergencia. Es decir, hay una gran confusión. Lo que sí está claro es que las alternativas han ido por la no presencialidad, es decir, sobre todo con apoyo de Internet. Hemos tenido la gran ventaja de que Internet estaba muy avanzado. En España hemos sido unos privilegiados, sobre todo pues, por lo que supone la infraestructura, gracias a Telefónica por su gran apuesta a la fibra óptica. Hay que pensar que somos el segundo país europeo en fibra óptica. Tenemos más fibra óptica que Alemania, Francia e Inglaterra juntos. Sobre todo la gran visión del presidente Telefónica Alerta de aprovechar todo el
el despliegue del AVE y aprovechar todas esas vías y utilizarlas también para la fibra óptica. Repito, hemos sido privilegiados en infraestructuras, pero desde el punto de vista pedagógico pues hemos tenido pues unas grandes deficiencias porque no había plan B. En el caso de la UNED, unos privilegiados, porque claro, lo que se ha implantado cada vez más es el modelo semipresencial, que es el modelo de la UNED de los años 70 y que ahora es la única alternativa posible. Pero repito, con ciertas connotaciones diferenciadas. Es decir, no es exactamente el modelo nuestro, sino que hay también una serie de variantes que sí convendría distinguir. Sí, Germán, quería comentar al hilo de lo que acabas de decir que, bueno, las soluciones en educación a distancia, ahí la UNED parte con ventaja, porque es verdad que lleva una trayectoria larga, extensa e intensa, que se ha sabido readaptar también, por supuesto, a los nuevos medios, a las nuevas tecnologías. En hablar ya de Internet parece que se queda corto. También está la metodología, que la UNED ahí lleva mucho terreno avanzado con respecto a otros sistemas de enseñanza. Evidentemente, o sea, la gran ventaja que hemos tenido nosotros es que ya teníamos un sistema semipresencial, que la parte de presencialidad en algunos casos ha supuesto cierto lastre, porque eso ha tenido que ser sustituido, pero por online, pero que eso a pesar de todo ha sido bastante fácil para una institución como la nuestra, pero muy especialmente por la gran cantidad de profesores, es decir, cerca de unos 6.000 tutores más o menos, unos 2.000 profesores, cerca de 2.000 profesores en la sede central, totalmente adiestrados para este tipo de enseñanza. Resultado, pues que evidentemente ahora la gran demanda es los estudios a distancia y virtuales a través de Internet, y por eso el gran boom de la matrícula en la UNED, que se prevé en el próximo curso 2021, porque realmente ahí estamos dotados con la infraestructura mejor, siempre y cuando también ha habido que hacer algún esfuerzo por determinadas pruebas presenciales, adaptarlas y ponerlas solamente online. Ahí ha sido también un reto para la UNED, ¿no? Las últimas pruebas presenciales, la plataforma IBEXES, creo, ¿no? Ha sido también un reto para la propia universidad a distancia, de la que hablamos. Sí, realmente ha sido un reto, pero sobre todo aquí hay que partir de la base que el gran reto de la UNED es no solamente en este caso el modelo, para nosotros no era tanto el modelo de examen, sino la escalabilidad. Es decir, no es lo mismo hacer un modelo plantear un modelo de examen online vía videoconferencia, por ejemplo, que se puede hacer en un máster con 50 personas como mucho, por ejemplo, sin problema. El problema de la UNED es que había cerca de 200.000 alumnos. Entonces, estamos hablando que cualquier solución online tiene que soportar. Recuerdo que en el año 2000, cuando introdujimos la primera plataforma online, cuando hablábamos con los fabricantes de las LMS, las plataformas virtuales, en aquella época era WebCity, que luego fue Blackboard, pues cuando les hablamos el problema de la concurrencia, si eso podía soportar 200.000 alumnos, lo primero que nos decían es: no lo tenéis que decir vosotros a nosotros, porque nosotros eso nunca lo hemos probado. Entonces, el problema aquí que hemos tenido que hacer la prueba, la versión beta de la prueba era la versión definitiva. Y entonces realmente sí se puede considerar que ha sido un gran éxito, siempre y cuando sabemos que habrá que mejorarlo, pues sobre todo lo que es el seguimiento del examen, el control, cierto control. Habrá que reformar los tipos de exámenes para que no sean tan memorísticos o que dependan de una hoja de cálculo que a lo mejor pues es de fácil acceso en un online, en un examen online. Pero en definitiva eso ha sido una historia de éxito.
No quería desviarme de las líneas que has marcado antes, Germán, cuando has hablado de muchos términos, cuando se habla de educación a distancia, pero sí quiero detenerme en un aspecto que has nombrado, e-learning, del que tú eres experto, porque además, bueno, ya he comentado al principio que además de catedrático de universidad de la UNED, eres divulgador. ¿Que es secundario? No, porque yo creo que la labor que haces, yo he asistido a muchos de los congresos, a varios de los congresos que has organizado de forma es excelente, de decirlo, y yo creo que es importante también conceder un espacio a este tipo de enseñanza y learning. ¿Qué nos puedes comentar? Pues sí, realmente el e-learning, desde que surgió Internet, se ha visto como una gran oportunidad. eh, Se han creado lo que universidades con un planteamiento pedagógico basado sobre todo en el aprendizaje basado en Internet, y una de las conclusiones que sí estamos llegando, vamos, que están cada vez más claras, es que esa formación y learning es una nueva manera de aprender. Una nueva manera de aprender, porque hay algunos centros que comienzan por primera vez con la formación por Internet y creen que de lo que se trata es de grabar las clases y Trasladar. dárselas a los alumnos. Pues no, el aprendizaje online es otra manera de aprender, sobre todo basado en la asincronía, o sea, la dificultad de la asincronía, la no simultaneidad entre la actividad del profesor como docente y la actividad del estudiante como aprendiz. Es decir, que el profesor es lo que se dice el poder aprender en cualquier momento, ¿no? Es decir, no en cualquier lugar y en cualquier momento. El estudiante se conecta a la plataforma cuando quiere y desde donde quiere, y a partir de ahí él puede recoger materiales y actividades e ir aprendiendo. Eso quiere decir que no hace falta la simultaneidad, que es el gran hándicap que tiene la enseñanza presencial. No solamente el desplazamiento, sino que un profesor y un estudiante, tanto si es presencial como si es vía videoconferencia, tienen que coincidir sus agendas. Eh, Aquí no es necesario, y lo que sí hemos visto es que ese aprendizaje asíncrono, es decir, no simultáneo, es el que más beneficios está aportando al modelo. Bien es cierto que en este aprendizaje remoto de emergencia se está creando unos modelos, sobre todo en enseñanza secundaria y en colegios privados y públicos, donde eh, hay un aprendizaje vía videoconferencia, pero que es síncrono. Es decir, que hay en algunos casos con las famosas aulas espejo, que es dividir el aula en dos partes y alternando días. Es decir, la mitad de la clase viene presencial lunes, miércoles y viernes, la otra mitad eh, martes y jueves, se van alternando en el sentido de que unos están en clase físicamente con pantalla y los otros alumnos están en casa viendo pues vía un programa de videoconferencia tipo Zoom o tipo Teams, etcétera, y entonces están en clase. Pero ahí hay que pensar que eso es un aprendizaje no exactamente que no aproveche las grandes ventajas del e-learning, porque ese sí es síncrono. Ahí tiene que haber una sincronía entre el profesor y el alumno. Por eso ya digo, como comentábamos al principio, que se están creando unos nuevos modelos de aprendizaje online que nadie había experimentado y que aquí van a tener que ser sí o sí, sobre todo en la enseñanza no universitaria, porque el estudiante universitario no suele tener problemas y lo que quiere es aprender en cualquier momento, no estar sujeto a una agenda. Y ese aprendizaje que hablan de aprendizaje de emergencia y flexible, aprendizaje remoto de emergencia, pues sí, es aprendizaje remoto de emergencia, pero que ese es una especie de mixto o híbrido un tanto especial. Y quería puntualizar algo más. ¿Exige este sistema, el e-learning, me refiero,
una predisposición distinta del estudiante también tiene que adaptarse a esa metodología? Pues sí, el estudiante se tiene que adaptar bastante en el sentido de que él tiene que aprender otras nuevas maneras. Realmente el estudiante es el más fácil de adaptar. La experiencia mía personal, porque ellos están mucho más familiarizados con Internet, socialización a través de Internet, vía WhatsApp, vía Facebook, Instagram, etc. El problema que tenemos es el profesor con la inercia presencial, que está acostumbrado a dedicar un determinado tiempo, unas determinadas horas a sus alumnos. Y entonces la agenda ya sabe que determinados días de la semana tiene una clase presencial de tal hora a tal hora y la hora de tutoría es a determinada hora. El problema que tenemos es cuando estos profesores presenciales se dedican a la educación a distancia, al e-learning, el problema que tenemos es la disponibilidad, porque ahí hay que ser profesor 24/7. Y entonces no es fácil. Eso es ahora, hay ya bastantes críticas por profesores presenciales que decían, nosotros que creíamos que todo esto de la formación online, que qué cómodo, dice, estamos trabajando más que nunca, hay mucha dedicación. Personalmente, cuando he organizado algún curso de posgrado con profesores presenciales, les costaba mucho asumir pues que había que contestar los correos electrónicos. Hace años era 48 horas, ahora tienen que ser en el día, porque si no el estudiante considera que no se le está dando servicio suficiente. Yo no digo ya en horas, pero desde luego no más de 24 horas, ese es el mínimo de calidad. Y esa adaptación, repito, no tanto el estudiante está muy acostumbrado a socializarse de manera inmediata. El profesor lo que quiere decir, bueno, yo trabajo, pero yo quiero tener un horario específico para poder dedicarme a otras cosas. Y ese es uno de los grandes descubrimientos de nuestros colegas presenciales con la formación a distancia. Germán, para terminar, ¿cuál es tu visión futura sobre el tiempo educativo que se nos avecina, que ya está aquí? El momento que vivimos realmente es una gran oportunidad para todos los docentes, para todos los responsables de educación y formación y sobre todo también para los especialistas en la pedagogía y en los modelos de e-learning. Estamos ante un reto pedagógico que nunca habíamos podido imaginar, que está dando lugar a muchísimas iniciativas, sobre todo para crear nuevos modelos semipresenciales, que es el modelo de la UNED desde el inicio y es un gran empuje. De hecho, sabemos que hay un gran boom en la matrícula, alumnos matriculados en la UNED. Y también, pues, en definitiva, un empuje de muchos años en lo que es la digitalización de la educación, con muchos centros que de ninguna otra manera hubieran experimentado con la formación online y que seguro que una vez terminada la pandemia van a asumir determinados modelos, determinadas planificaciones basadas en la formación online para integrarlas en su modelo pedagógico. Germán Ruy Pérez, catedrático de la UNED y divulgador científico, muchas gracias por tu aportación en este espacio sin distancias y espero que podamos conversar en otras ocasiones durante este curso porque habrá muchos temas que podamos tratar así de tú a tú. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión.